Saludos a todos, bienvenidos a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Soy Yadira Pimentel y es un placer acompañarles. Perder a alguien o algo que amamos es una de las experiencias más difíciles de la vida y por ende una de las experiencias más universales. Todos en algún momento vamos a atravesar por el duelo. A pesar de esto, el tema del duelo tiene muchos silencios, tabúes y a veces hasta poca comprensión. Hoy queremos en Bienestar al Día abrir esta conversación para acompañarnos, para entender que el duelo es más que una tristeza, que el duelo también es cansancio, que el duelo también es esa búsqueda de sentido en medio de una ausencia que duele en lo más profundo del alma. Hoy nos acompaña la doctora Mariel Núñez, psiquiatra del HOMS, para hablar sobre el duelo. Bienvenida. Gracias, Yadira, y gracias por la invitación. Vamos a definir el duelo, doctora, para empezar y diferenciarlo de la tristeza, de la depresión y de otras cosas que a veces se mezclan durante el proceso, pero el duelo como tal, ¿cómo lo podemos definir? Bien, el duelo, digamos que es una respuesta emocional frente a una pérdida. Esa pérdida puede ser variada, puede ser la pérdida de un ser querido por muerte, por una ruptura. No solamente se da en el contexto de muerte, sino que también, por ejemplo, puede ser una pérdida de un trabajo o de algún proyecto que teníamos en planes y que no se dé. Entonces, frente a un evento de pérdida, pues las personas entramos en un proceso de cambios emocionales y adaptativos para adaptarnos justamente a esta nueva realidad. Claro, y si pudiera establecer alguna diferencia entre ese duelo, la tristeza que tiene un poquito también en el duelo, un poquito no bastante, depresión y todo lo que la gente pudiera confundir. Sí, aunque estas tres palabras, ¿verdad? Tristeza, duelo y depresión, pueden parecernos similares o asociadas, porque de hecho sí, como que cada una se emplea en la otra. Sí hay formas de diferenciarla. Por ejemplo, el duelo es una reacción emocional frente a una pérdida. Y dentro del duelo, pues tenemos esta emoción que es la tristeza, que suele ser una emoción en respuesta a un evento transitoria, que tiene una duración de días o semanas, pero que podemos identificar eso que me la está generando y pues es una emoción básica que todos experimentamos. Ya cuando hablamos de depresión, tenemos entonces una tristeza sostenida, marcada, que dura en promedio 2 semanas, pero que es continua, que es recurrente y que no necesariamente yo puedo identificar un detonante. La depresión puede venir sin ningún detonante aparente y sobre todo que afecta mi capacidad de hacer mi vida normal. Afecta mi sueño, afecta mi productividad. O sea que no solamente es la emoción, sino también cómo es sostenida y cómo interfiere en mi vida diaria. Ahí está la diferencia bien establecida. Se habla de que en el duelo hay etapas, doctora. ¿Es cierto? ¿Cuáles son esas etapas? Sí, hay escuelas que hablan de diferentes etapas que atravesamos durante el duelo. Estas etapas es bueno aclarar que no tienen un orden ni un tiempo específico. Hay personas que pueden durar más o menos tiempo en una de las etapas o personas que no necesariamente atraviesan todas las etapas. El duelo se puede quedar como paralizado en una de ellas y hablamos aquí de la negación, que es esa como no aceptación de lo que está ocurriendo o sentir que no es real. Hablamos también de una fase de shock, donde se puede mezclar también con la negación, donde no sé o me siento como sin emociones, no sé lo que estoy sintiendo. A veces esa fase de shock la gente le llama la atención porque dice, pero yo la veo como si no estuviera pasando nada, no lo veo llorando. Y puede ser que esté justamente esa persona en esa fase de shock inicial. También tenemos una fase de depresión, donde comienzo ya a ponerme en contacto con la tristeza que me genera esa pérdida y puedo manifestar síntomas parecidos a la depresión. Hay una fase de negociación donde yo intento, a veces hasta con un componente mágico, religioso, involucrado, de decir, bueno,
si tú me lo devuelves, Dios, yo voy a hacer este sacrificio, o trato como de buscar la forma de no atravesar este dolor. Y finalmente viene entonces la fase de aceptación, que es cuando ya a esa pérdida yo le encuentro un propósito, un porqué, o comienzo a poder disfrutar de ciertos momentos o cosas entendiendo que esa persona o eso que perdí ya no está. ¿Es sano atravesar todas esas etapas o como especialista nos pudiera decir algo distinto? Lo más sano es tratar de vivirlo como pueda. O sea, no es bueno crearme expectativas de cómo debe ser mi duelo, sino ir identificando las emociones, buscando ayuda si la necesito, que eso va a depender de algunos factores que podemos discutir más adelante. Pero sí, o sea, la razón por las que están descritas es porque a través de los años y los estudios vemos cómo las personas suelen vivirla. O sea, a veces cuando uno le habla a los pacientes de esto y lo leen, se identifican y dicen, wow, sí, así me sentí, esto lo viví, eso me pasó. Y lo sano sería que sí, que podamos atravesar por todas estas etapas, y eso al final el resultado siempre debe ser la aceptación, o sea, entender la pérdida, darle un sentido y vivir esa pérdida en mi vida. Y antes de llegar ahí, pues hay muchas cosas que hay que atravesar y buscar la manera. Así es. La doctora dijo algo muy importante, el vivir el duelo como lo puedas vivir. Claro. Y es ahí donde la gente a veces o tiene mucha expectativa o no tiene ninguna, o recibe mucha presión externa y hay quienes no pueden vivir realmente el duelo que están sintiendo. Sí, mira, hay una situación muy común en los procesos de duelo que es la invalidación emocional. Sí. Muchas personas, por ejemplo, entienden que el doliente no debe llorar. Ay, no llores. No, eso es incorrecto. O sea, debemos permitir que la persona que está atravesando su proceso tenga un espacio seguro para expresar cómo se siente, para llorar si tiene que llorar. Yo sé que como humanos no estamos acostumbrados ni muchas veces sabemos manejar el sufrimiento, pero lo más sencillo y lo más fácil de hacer es estar ahí. Contacto físico, tocar a esa persona, agarrarle la mano, agarrarle el hombro, sostenerla y permitirle expresar y vivir sus emociones. Porque si invalidamos lo que esa persona está sintiendo, a veces apoyados hasta en cuestionarle su fe o su confianza en Dios, realmente no estamos ayudando. Y eso es una parte muy importante que tenemos que cada vez educarnos más. El duelo se vive como se puede, lo voy a repetir, porque va a depender hasta de cómo tú has vivido pérdidas a lo largo de tu historia, de los recursos emocionales que tú tengas, de qué tantos duelos tú has atravesado en tu vida. Todo eso va a depender mucho. Y muchas veces, doctora, yo siento que esa negación a que el otro llore tiene que ver más conmigo, con yo no poder con tu llanto, de que algo pase en mí con tu dolor, que no lo puedo manejar y te pido a ti que no llores. Así es como dije ahorita, no estamos acostumbrados no sabemos muchas veces manejar el dolor en el otro, porque quisiéramos evitarlo y cuando amamos a alguien no queremos verlo llorar, no queremos verlo sufrir, pero es importante saber que es parte del proceso y que la tristeza es una emoción y que tiene su lugar, y qué lugar más acorde o más apropiado que el momento de una pérdida, donde sé que algo se me fue. Vamos a volver ahí a lo largo de la conversación, pero queremos también hablar sobre las manifestaciones físicas que se pudieran presentar mientras estamos atravesando el duelo, doctora. ¿Ocurre esto que físicamente también se atraviesa el duelo? Claro que sí, nuestro cuerpo refleja mucho la parte emocional, y en un proceso de duelo las personas pueden sentir una gran sensación de angustia, de peso, de opresión en el pecho,
El estómago es un órgano donde se refleja mucho las emociones y podemos sentirnos vacíos, muchas veces incluso el apetito se altera. Sobre todo en los momentos agudos del duelo, se altera mucho el apetito, mucha opresión en el pecho, sensación a veces de falta de aire. Las personas en ese momento agudo suelen hacer suspiros por esa sensación como de que se me rompe el pecho, pero a medida que pasa el tiempo, esas sensaciones físicas iniciales se pueden cronificar y pueden también llevar un proceso de entonces somatizaciones ya a largo plazo. Por ejemplo, problemas gastrointestinales crónicos como diarreas crónicas que no tienen una explicación médica, náuseas, la misma sensación de falta de aire. Muchas veces al tiempo acuden porque no sienten que no respiran bien y cuando le hacen todas las evaluaciones clínicas pues todo está bien. Taquicardias, siento que el corazón está acelerado, palpitaciones o que el pecho me retumba. Entonces sí puede muchas veces manifestarse físicamente ese dolor. Así es. Vamos a ir a una pausa, doctora, y a continuar con este tema que es tan sensible, que es tan personal y tan necesario. Hemos querido hablar del duelo el día de hoy en Bienestar al Día y la doctora Mariel Núñez, psiquiatra, nos acompaña. Ya volvemos. La doctora Mariel Núñez, psiquiatra del Hospital Metropolitano de Santiago, continúa con nosotros en Bienestar al Día. Nuestro tema de hoy es el duelo. Hemos hablado y la doctora ha sido muy enfática, invitándonos a vivir el duelo como podamos. Fíjense qué manera tan humana de expresarlo. No hay una receta médica para vivir un duelo, es que lo vivamos como podamos y que cada quien pueda respetar el tiempo del otro. Ahora, hay momentos y hay síntomas que se presentan donde tú puedes ver a un ser querido atravesando un duelo que te pueden alertar de que hay algo que hacer, de que hay que buscar ayuda profesional. Y entonces entremos ahí, doctora, en ese momento en el que decimos hay que buscar ayuda. Sí, como hablábamos hace un ratito, pues el duelo lo viven personas y las diferentes personas tienen sus vulnerabilidades, digamos. Entonces es importante que si una persona con un antecedente, por ejemplo, de una enfermedad mental como depresión, como ansiedad, pues está viviendo un proceso de duelo, que tenga un chequeo hasta preventivo con su médico, donde pueda revisar qué cambios emocionales se está experimentando y si se está complicando entonces con un cuadro depresivo o ansioso. Esa es una recomendación. Pero digamos que esta persona no tiene ningún antecedente y que se encuentra viviendo un proceso de duelo. Como decía, los primeros días es normal, alteraciones importantes en el apetito, en el sueño, pero un factor que hay que tomar en cuenta aquí es el tiempo. Claro. Si vemos que el tiempo pasa y esa tristeza es constante, no se me quita, me está impidiendo funcionar, y ojo, no es no sentir tristeza, sino que en un duelo, digamos, que no sea complicado, que no es patológico, esa tristeza viene como en oleadas, viene como, bueno, un momento, un recuerdo, y en ese momento me siento triste, pero puedo seguir más o menos con mi vida, con mi rutina, pues entonces eso es una señal de alerta. Si ese cambio en mi apetito se vuelve muy importante, que ya estoy perdiendo mucho peso, es importante buscar ayuda. También es importante cuando tenemos alteraciones severas del sueño. Sí. Esa persona no logra conciliar el sueño, no descansa, a pesar de que ya pasamos esos días iniciales, ese trastorno de sueño persiste, es importante buscar ayuda también. Otra cosa que no debemos normalizar es si en el proceso de duelo aparecen pensamientos suicidas. Y hay algo que es muy común en los pacientes cuando su duelo es por una pérdida de un ser querido y si ese ser querido es muy cercano, y es como comenzar a fantasear con cómo sería si yo muero, nos reencontraríamos, sí. Y eso puede llevar
a un acto suicida. Entonces es importante que si vemos cualquiera de estos síntomas o si estos síntomas se prolongan mucho en el tiempo y causan un malestar y un deterioro de la funcionalidad, entonces buscar ayuda. Incluso escuchamos a personas que verbalizan, me quiero ir con él o me quiero ir con ella. Entonces detrás de ese me quiero ir hay que prestar atención. Así es. Hay que prestar atención. ¿Qué piensa usted sobre estos grupos de apoyo de duelo, de personas que ya han vivido experiencias, que ya han atravesado ese dolor y que ya han pasado a la etapa de aceptación y que a través de ella generan estos grupos de apoyo? Mira, los grupos de apoyo son una iniciativa maravillosa y, como dices, es una forma en que personas que han atravesado duelos difíciles o que ya tienen cierta experiencia, incluso deciden entrenarse para acompañar a otros. Los grupos son muy buenos, pero como en duelo no hay una receta única, como hablábamos ahorita, no son tampoco para todo el mundo. Claro. Yo sí hay pacientes que los animo a que por lo menos asistan a una reunión y vean cómo se sienten, porque es importante que el doliente tenga la libertad de elegir las cosas que entiende que le pueden hacer sentir bien. A veces hay pacientes que me han comentado, por ejemplo, yo tuve que dejar de ir porque ya yo sentía que en vez de aliviarme o de yo identificarme con la experiencia cada vez que iba, era como revivir otra vez y preferí ya dejar de asistir. O sea que eso también es válido, claro. Como, bueno, voy a usar esta estrategia en este tiempo, me ayudó, pero ya veo que no me está ayudando, entonces me retiro. Eso es válido y por eso digo, siempre tenemos que validar y respetar el deseo del doliente en su proceso de atravesar ese duelo. Y los grupos son una herramienta excelente, pero no para todos. Y cada quien como que debe ir identificando lo que sí y lo que no. No es que se cierren la puerta a intentarlo, pero vean cómo se sienten, vean cómo fluye la dinámica de ese grupo. A veces quizás el grupo no es el adecuado por el tipo de duelo que se trabaja en ese grupo. Por ejemplo, perdí un hijo y ese grupo es de duelo, pero la mayoría han perdido esposos o esposas, entonces no me identifico bien con los pares y eso también hay que tomarlo en cuenta. Es como respetarse. Exacto. Y saber cuáles son sus límites y dónde te sientas cómodo y donde tu corazón vaya encontrando esa paz que se pierde. Cuando se pierde, valga la repetición de la palabra, a una persona, a un ser querido, a alguien tan cercano. Así es. Es como decíamos al inicio, una de las experiencias más difíciles de la vida y en la que todos en algún momento vamos a estar. ¿Qué papel juega, doctora, la terapia en el duelo, en este proceso? Pues la terapia es una herramienta maravillosa porque la terapia te brinda ese espacio individualizado, ese espacio donde tu dolor se debe respetar, donde ningún terapeuta, ¿verdad?, debería invalidar lo que la persona está sintiendo, lo que viene a compartir. La palabra en el duelo es súper importante. Poner en palabra lo que sientes, identificar tus emociones, tener recursos. Hay muchísimos rituales de despedida que se trabajan en terapia que tienen un valor incalculable en el proceso de duelo. Trabajar muchas veces la ira, que es otra fase del duelo que muchas veces las personas se quedan estancadas ahí, hasta buscando venganza o buscando de alguna manera un culpable de lo que pasó. O sea que realmente es invaluable el apoyo terapéutico en un proceso de duelo, especialmente cuando vemos que esa persona tiene una vulnerabilidad, cuando vemos que ese duelo viene de un suceso difícil o de alto potencial traumático, todavía más, porque no es lo mismo un duelo por una persona que quizás tenía ya un largo proceso de enfermedad, una persona de edad avanzada. No es que no duele, pero esas cosas facilitan la comprensión de la muerte. Sin embargo, cuando
son muertes repentinas o de personas jóvenes o muerte de hijos, por ejemplo, eso tiene un componente que los hace más difíciles de atravesar y por eso la terapia es el lugar ideal para encontrar esas respuestas. Qué bueno. ¿Qué pudiéramos decir a las personas que están cerca de aquellos que están atravesando un duelo? Porque a veces queremos ayudar y entonces de nuestra boca salen palabras como tienes que ser fuerte, Dios así lo quiso, Dios sabe por qué hace las cosas, no llores como decía la doctora. Y ese tienes que ser fuerte en un momento en el que nadie tiene por qué ser fuerte, en un momento donde tú estás perdiendo algo que es importante para ti. Mira, nosotros siempre tenemos esa urgencia o esa necesidad de decir algo. Sí. Y si no tenemos nada que decir, lo mejor es no decir nada. Mi mayor recomendación es estar. Y estar puede ser hasta en silencio y ni siquiera es estar físicamente. Si quieres acompañar a alguien que está viviendo un proceso de duelo, puedes ponerle un mensajito, pero que eso no se quede solamente en los días iniciales, sino que sea algo que conscientemente trates de llevar y acompañar hasta que lo veas necesario. Escuchar, la escucha activa ayuda muchísimo. No invalides las emociones de esa persona. No le digas no estés triste, no llores, no digas eso, o no te sientas así, o Dios te va a castigar no. La fe es un recurso importante, puedes ofrecerle a esa persona si es creyente y si la fe es parte de su vida, porque también, como dije, hay que respetar la individualidad de quien está viviendo el duelo. Puedes ofrecerle acompañarla a un grupo de oración, a un culto, a algo con lo que esa persona se sienta cómoda, y eso yo creo que es el mayor mensaje que quiero transmitir. Respetar el deseo del doliente y acompañar desde la empatía, la escucha activa y sin invalidar. Un hermoso mensaje para cerrar esta conversación, doctora. Gracias de verdad por acompañarnos hoy y por darle voz al duelo, que como decíamos al inicio, es un tema que está lleno de silencios y de tabúes. Es saber estar, es saber acompañar. Hacemos una pausa y regresamos enseguida. Estamos de regreso en Bienestar al Día hablando sobre el duelo y la importancia de respetar el espacio personal y que cada quien pueda vivirlo. Ahora, ¿qué ocurre cuando ese duelo es colectivo, cuando ese duelo es de toda una comunidad, de un país? ¿Qué pasa cuando esa opresión en el pecho, cuando esa tristeza la está viviendo un país completo, como estamos nosotros actualmente por la tragedia del Jet Set que cobró tantas vidas? Con la ayuda de la doctora Mariel Núñez, psiquiatra, nuestra compañera Carolyn Cuevas preparó el siguiente reportaje. Adelante. Tras un evento como el ocurrido la madrugada del martes 8 de abril, es natural que muchas personas experimenten una variedad de emociones intensas y reacciones físicas o psicológicas. Nos encontramos como sociedad en un proceso de duelo colectivo. Es importante entender que toda situación que vulnere la integridad física o psicológica de una persona tiene un alto potencial traumático, tanto para quienes lo vivieron directamente como para quienes estuvieron expuestos a la información o imágenes relacionadas. Cada persona reacciona de forma diferente ante el trauma. Algunas respuestas comunes incluyen ansiedad, tristeza, enojo, confusión, dificultad para dormir, hipervigilancia o sensación de irrealidad. A continuación te compartimos algunas recomendaciones que la doctora Mariel Núñez Checo, médico psiquiatra del Hospital Metropolitano de Santiago, nos ofrece para ayudarnos a manejar el impacto de este trágico evento. Valida tus emociones. No ignores lo que sientes ni trates de minimizarlo. Sentirse abrumado, triste, enojado o incluso desconectado es normal. Habla sobre lo sucedido. Conversar con personas de confianza sobre lo que viviste o sentiste puede ayudarte a procesarlo. Si no deseas hablar de inmediato, también puedes escribir lo que sientes como forma de desahogo. Regula tu exposición a las noticias.
Informarse es importante, pero el consumo constante de información, especialmente si es gráfica o alarmante, puede aumentar la angustia, especialmente evitar el consumo de noticias antes de dormir. Retoma en la medida de lo posible tus rutinas. La rutina brinda estructura y estabilidad, aunque inicialmente sea solo una rutina básica que incluya la higiene, la alimentación, descanso y actividad física. Conecta con tu red de apoyo. El acompañamiento y la cercanía emocional con otras personas tiene un efecto protector. No estás solo o sola. Compartir este proceso con otros puede fortalecer tanto tu bienestar como el de quienes te rodean. Busca la ayuda profesional. Si experimentas síntomas como insomnio persistente, pensamientos intrusivos, angustia constante, sentimientos de culpa o desesperanza, dificultad para realizar tareas cotidianas o pensamientos autolesivos, es fundamental que consultes con un profesional de la salud mental. Fomenta la compasión y la empatía. Este es un momento de dolor compartido. Ser amables con nosotros mismos y con quienes nos rodean contribuyen a sanar como comunidad. Junto a la doctora Núñez y el HOMS, en Bienestar al Día, reiteramos nuestras condolencias a todas las personas afectadas por esta tragedia y nuestro profundo agradecimiento a quienes participaron en las labores de rescate y contención. Tras vivir un hecho sin precedentes en nuestro país, es más importante que nunca cuidarnos, acompañarnos y sostenernos mutuamente. Para Bienestar al Día, Karelyn Cuevas. Y así llegamos al final de Bienestar al Día, reiterando nuestras condolencias a las familias afectadas por esta gran tragedia. De igual forma, agradecemos al cuerpo de rescate que estuvo presente en este momento tan difícil para el país. Llegamos al final de Bienestar al Día y nos encontramos en una próxima entrega. Hasta pronto.